¿Alguna vez te has preguntado cómo siembran el césped en campos de fútbol, en campos de béisbol o en extensiones muy grandes como un campo de golf? También cómo podría sembrar algún tipo de pasto para proteger taludes sin ningún tipo de vegetación. Sin duda no es una técnica convencional. Se llama hidrosiembra y en este video te cuento de qué se trata. Acompáñenme. Para sembrar el césped de los nuevos campos de fútbol, béisbol, campos de golf o incluso para protección de taludes sin vegetación, se utiliza la técnica denominada hidrosiembra. Para realizar la hidrosiembra necesitas los siguientes materiales y equipos: agua, semilla de césped, hidromulch y por supuesto una hidrosembradora. El agua es el medio que permite mezclar el hidromulch con la semilla. La semilla del césped o pasto la eliges en función del uso que vas a dar al área. Si es para campos deportivos puede ser bermuda, fescue, ryegrass, Kentucky bluegrass, bentgrass, entre otros. Mientras que si es para protección de taludes, se recomiendan pastos con buena profundidad de raíces y resistentes a la sequía. El hidromulch está elaborado a base de algodón, papel o madera y está mezclado con materiales viscosos que cumplen dos funciones. La primera es que la semilla tenga un mejor contacto con el suelo y la segunda es que proporciona protección contra los efectos erosivos del viento o de la lluvia. Vale la pena mencionar también que brinda un microclima adecuado para la germinación de la semilla. Por último, la hidrosembradora es un tanque provisto con agitadores que facilitan el proceso de mezcla de agua, semilla e hidromulch. Una vez mezclados estos materiales, la hidrosembradora también posee una bomba, la cual a través de una manguera con boquilla especial permite rociar la mezcla en el área que se desea sembrar o proteger. El proceso se inicia con la mezcla de los materiales en la hidrosembradora, tal como puedes observar en el video. Primero se debe poner agua dentro del tanque hasta que éste alcance aproximadamente la mitad de su capacidad. Posteriormente se va incorporando el hidromulch y la semilla. El agitador interno de la hidrosembradora se encarga de distribuir la semilla uniformemente en toda la mezcla, hasta que se alcanza la capacidad máxima del tanque, momento en el cual ya se puede lanzar la mezcla en el área designada para la siembra, tal como puedes ver en estas imágenes. Una vez finalizado el proceso de siembra, se debe mantener la humedad para que las semillas puedan germinar. Esto sucede aproximadamente entre 10 y 15 días después, dependiendo de la especie que estemos sembrando. Los resultados, como ves, son muy satisfactorios. Como les mencioné al inicio del video, la hidrosiembra puede utilizarse para proteger taludes sin vegetación. En las imágenes pueden observar la fase inicial para el lanzado del hidromulch en estos taludes que se desean proteger contra la erosión hídrica y eólica.
Cuando el área está lista, se procede a lanzar el hidromulch y posteriormente se colocan mantos de control de erosión debido a la fuerte pendiente del terreno. Dichos mantos se colocan para evitar que la mezcla de hidromulch y semilla se lave mientras se aplica el riego para mantener la humedad de la semilla, lo cual es fundamental para que ésta pueda germinar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Nos ayudas y motivas a seguir subiendo contenido interesante. Muchas gracias y hasta la próxima.